Buen día, compañeros de la zona 554 y demás docentes que nos han seguido en este proceso de aproximación y apropiación de la propuesta didáctica metodológica del Plan 2022. En esta ocasión vamos a analizar cómo hemos estado construyendo el último de los planos, que es el plano didáctico, como secuencia de la propuesta que ya hemos trabajado desde el taller intensivo de enero y ahora nuevamente en un espacio de una semana que estamos teniendo en el mes de julio. Pues bien, voy a comenzar dando generalidades sobre lo que trata el plano didáctico. Para eso, pues primero voy a responder esta primera pregunta, que es: ¿qué hace el docente de cada grado? El docente de primero, segundo y tercero, hablando de la fase 6, va a estructurar su planeación didáctica para llevarlo a cabo en lapsos de tiempo no muy grandes y con ello dar mejor seguimiento a los PDA. He escuchado ahí algunas propuestas de algunos compañeros, algunos colegas, donde piensan en proyectos de hasta un mes, 2 meses. Entonces valdría la pena empezar a reflexionar cuán es tan pertinente esa concepción que se tiene ahorita de la planeación. Un segundo punto es que va a cuidar en su secuencia de actividades que la situación problema se articule con los contenidos analizados y también con los que han integrado desde el codiseño. Un tercer punto es que va a establecer las actividades que va a trabajar con sus alumnos. Las va a organizar de acuerdo a un grado de dificultad, y esto le va a permitir ir efectuando sus procesos de desarrollo y aprendizaje, atendiendo las estrategias de proyectos, el trabajo por problemas u otros que se hayan decidido en el programa analítico. Un punto 4 es anticipar la previsión de los materiales, es decir, si lo vamos a utilizar con los libros de texto, que vale la pena mencionar, aún no está eh, pues dado esta apertura para que se empiece a hacer su distribución. Entonces nos tendríamos que esperar. No todo va a ser el libro de texto como habitualmente se ha venido trabajando en años anteriores o modelos anteriores, sino que ahora la información pues la tenemos a disposición de un solo clic. Ahorita con cualquiera de los de las herramientas que tenemos a la mano, como computadoras, celulares, pues podemos hacer consultas muy fácil. También podemos obtener información a través de entrevistas con padres de familia, con otros miembros de la comunidad, asimismo con videos o tutoriales que también, como les he mencionado, son muy fácil actualmente de acceder a ellos. En el punto 5 debe procurar que exista una realización de trabajo colaborativo entre los alumnos a fin de ir avanzando en esta ruta de formar sujetos responsables que puedan convivir con las personas que les rodean. Asimismo, va a establecer una evaluación formativa siempre en un ambiente colaborativo y de autorreflexión. Al mismo tiempo, va a pensar algunos de los entregables que los alumnos deberán de ofrecer, que serán también base de su calificación. Pero ojo, no se debe de confundir la evaluación formativa con los entregables para la calificación. Estos van a poder consistir en tareas, en presentaciones que se tengan de los avances, de los proyectos, en los cuadernos, en dibujos, entrevistas, en periódicos murales, en fin, todo aquello que permita hacer más objetiva la valoración del aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué vamos a hacer entonces en esta tercera sesión del taller? En la sesión 3 del taller intensivo, vamos a continuar en el esbozo de una planeación didáctica a partir de la aproximación que vamos a tener nosotros con estas metodologías activas, de estas metodologías que son basadas en proyectos.
De acuerdo con el plan de estudios, los proyectos son la metodología preferente para abordar los contenidos y los PDA, pero sin olvidar que existen otras metodologías y recursos que pueden impulsar el trabajo docentes, tales como experimentos, prototipos, obras artísticas, entre otras. Sin embargo, vuelvo a enfatizar que las metodologías por proyectos van a ser pues ese referente que vamos a tener los maestros para poder, en este caso, hacer nuestro plano didáctico y consecuentemente el trabajo ya en el aula. Se manejan cuatro, cuatro metodologías principales. La primera de ellos es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Una segunda sería el aprendizaje basado en indagación, que nosotros vamos a enfatizar o vamos a tener el enfoque del STEAM, el aprendizaje basado en problemas y por último el aprendizaje servicio. Todas ellas ya en una sesión de CTE, pues nos había dado una orientación en la cual la podíamos, los podíamos ir vinculando con distintos campos formativos. Sin embargo, en varios espacios, pues se han mencionado que no es restrictivo, sino que hay más metodologías, pero también se ha hablado de que los campos formativos no específicamente, pues deben de estar vinculados con una sola de estas metodologías, sino que pueden trabajarse de manera indistinta. Es así que estas metodologías son una posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada campo. En ningún momento pretende ser un recetario que limite la creatividad, el desarrollo y la autonomía profesional del magisterio. Todo esto expresado pues en el Plan de Estudios 2022. ¿Cómo lo vamos a hacer? En una aproximación que tengo de los materiales, precisamente de este taller, las orientaciones que salen para su desarrollo, identifico dos pasos principales. El primero de ellos es que del programa analítico que ya hemos construido, seleccionemos un conjunto de PDA vinculados. Estos van a servir de insumo para la construcción de un proyecto que los articule con un propósito y un producto al lograr. Un paso dos sería que a partir de la metodología didáctica propuesta o la que el mismo colectivo o el docente desde su autonomía profesional decida implementar para diseñar un proyecto. Los proyectos, a su vez, pues deben de contar al menos con los siguientes rasgos. Primero, un nombre del proyecto, un propósito, el campo formativo al cual va a estar enfocado, los PDA que van a estar siendo trabajados, los ejes articuladores que se vinculan con el contenido del proyecto, una temporalidad y, por último, las particularidades de la metodología a desarrollar. En cuestión de las particularidades de la metodología, pues les sugiero tomar en cuenta este documento que ven en pantalla, que se denomina Sugerencias Metodológicas para el Desarrollo de los Proyectos Educativos, las cuales van a describir las cuatro metodologías que que he hecho mención en este video. La primera de ellas es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, la cual consta de 3 fases, pero a su vez esas fases se van a dividir en 11 momentos. El aprendizaje basado en la indagación, que vale la pena resaltar que es STEAM como enfoque. Consta de cinco fases. Cada una de estas fases en el mismo documento nos va desarrollando, nos va explicando, nos va orientando para saber qué va en cada una de ellas. Nuestra siguiente metodología sería el aprendizaje basado en problemas, que consta de 6 momentos, que son los que ven ahí ustedes en pantalla y que podrán profundizar en su conocimiento y apropiación si consultan el material que les he comentado. Y por último, el aprendizaje servicio, que consta de cinco fases. En sí,
Toda esta información que nos da el documento de sugerencias metodológicas nos va a permitir hacer ese trabajo que se pretende lograr en la tercera sesión del taller, que estaríamos trabajando por ahí del próximo día lunes 24. Pues bien, una vez que hemos visto estas orientaciones generales, vámonos hacia lo práctico, que es lo que nos interesa. Ya en unos videos anteriores, ustedes habían visto cómo se iba haciendo la construcción del programa analítico, de tal manera que ya identificaba la problemática, los contenidos vinculados de las disciplinas que conforman el campo formativo, los ejes articuladores que se trabajan de manera transdisciplinar, el perfil de egreso al cual estoy abonando, una metodología que me gustaría trabajar para atender este campo formativo, que aquí ya lo voy enfocando a la orientación, a la propuesta que se nos da en, en los documentos nacionales, que en este caso es aprendizaje basado en proyectos comunitarios, un- una técnica de evaluación formativa y una temporalidad que estaría considerando para abordar este primer proyecto. Pues bien, esto primero que tengo aquí, los tres primeros contenidos, lo voy a trasladar a un formato, a un esbozo de planeación didáctica. En este caso sería del campo formativo de lenguajes, lo cual me quedaría de la siguiente manera. Campo formativo de lenguajes, parto de una problemática, identifico mis tres contenidos de las tres disciplinas que conforman el campo formativo, que es español, lengua extranjera y artes, cada una con su PDA correspondiente. Vale la pena mencionar que los PDA, pues debemos de localizarlos en los documentos correspondientes a el programa sintético de la fase 6. Posteriormente, y rescato lo que es el perfil de egreso. Esto no necesito buscar en otra fuente, sino nada más en mi programa analítico. Lo que yo ya había registrado aquí, nada más es cuestión de trasladarlo a mi planeación. Los ejes articuladores que voy a trabajar también son los que ya había registrado en este primer espacio, con esta problemática, con estos contenidos. Entonces no tengo mayor labor más que estarlos integrando a este esbozo de formato de planeación. La metodología, utilizo la que me propone las orientaciones nacionales, que es el aprendizaje basado en proyectos, y ahora ya empiezo con el trabajo que corresponde al docente desde su creatividad, desde su autonomía, va a empezar a ir definiendo un título del proyecto. En este caso, analizo mi problemática, mis contenidos, mis PDA, y puedo establecer un proyecto que en este ejemplo denomino las adicciones no son puro cuento, considerando que en español pues me pide analizar una situación problemática y proponer una solución de forma creativa. En este caso me propone un cuento que en sí es como ejemplo, podría sustituirlo por otro tipo de escrito. Puede ser una fábula, una leyenda, un mito, etcétera. Después de que ya he definido el título de mi proyecto, voy a establecer un propósito. En este caso es que, a manera de ejemplo, los alumnos indaguen sobre las consecuencias del consumo de sustancias a través de la investigación en diferentes fuentes documentales y testimoniales, que les ayude a proponer alternativas de solución y las puedan expresar a través del lenguaje oral y escrito, además de usando una lengua extranjera e incluso manifestándolo con el apoyo de disciplinas artísticas de su elección, como la danza, la música, la plasticidad y el teatro. Como producto integrador, es decir, este proyecto va a tener un producto final que sería un encuentro
literario de cuentacuentos sobre los riesgos en la adolescencia. Una vez identificado todos estos elementos, me va a permitir ir ya al diseño de mi proyecto como tal. Para el diseño del proyecto voy a considerar las 3 etapas de la metodología, pero a su vez que esas etapas están divididas en momentos. Ya los momentos están descritos en el documento de sugerencias metodológicas para el trabajo con proyectos. Tan solo es darle la lectura y saber de qué va cada uno de ellos. El primer momento es identificar, entonces voy a establecer una serie de actividades que me ayuden a que los alumnos identifiquen de qué queremos o de qué problemáticas vamos a estar atendiendo en este proyecto. Posteriormente, el segundo momento es recuperar. También debe de ir una serie de orientaciones, de actividades que le permitan al docente proponer la secuencia didáctica que se va a desarrollar durante todo el proyecto. Es importante que a la par de las actividades vayamos marcando la temporalidad. En las actividades ya van a ir vinculados, van a ir esa articulación de contenidos de las 3 disciplinas. Es decir, si eh, quisiéramos verlo a manera de ejemplo, hago una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas, pero en la que vayan relacionado los PDA de cada una de las disciplinas. Puede ser una pregunta de lo que pretende desarrollarse en español, una o dos preguntas de lo que se pretende desarrollar en lengua extranjera y también otro par de preguntas de lo que se pretende desarrollar en artes. Nuestro siguiente momento sería el de planificar, donde ya los alumnos con orientación del docente, pues van estructurando un cronograma o un plan de acción que les permita organizar las acciones que quieren desarrollar para lograr, en este caso, el proceso de desarrollo de aprendizaje. Es importante ir identificando el tipo de lenguaje que van a estar utilizando tanto libros de texto como los que ya se proponen en los mismos programas, en el programa sintético. Esto es que se empiezan a transformar los conceptos de, por ejemplo, en el trabajo en equipo y ahora se habla de comunidades y que esas comunidades pues van a estar integradas por algunos miembros del grupo de alumnos. También otras palabras que se repiten mucho es la de, anteriormente utilizábamos el de, en plenaria vamos a hacer esto, ahora se sustituye con asambleas. Un ejemplo es decir, en asamblea los alumnos van a platicar, van a responder, van a dialogar sobre las siguientes situaciones, sobre las siguientes preguntas. Nótese que en cada uno de los momentos las actividades van interrelacionadas, no nada más se enfoca solamente en una disciplina, sino que va haciendo esa vinculación entre las 3 que conforman el campo formativo. Los textos, las fuentes documentales que se proponen aquí no son específicamente del libro de texto, sino es un trabajo que el mismo docente va desarrollando para proponer fuentes de información que les permitan a los alumnos ir desarrollando pues cada una de las etapas del proyecto. El siguiente momento es de comprensión, posteriormente de reconocimiento, concreción, integración, difusión, consideraciones y avances. Cada una de las etapas, ahorita sería alargar mucho este ejercicio, este video, pero sí les puedo comentar que una vez que ustedes lean el documento de sugerencias metodológicas para el trabajo de los proyectos, van a tener una idea más concreta de qué se puede registrar en cada uno de estos espacios. Por último, la evaluación formativa
rescato lo que había puesto en mi programa analítico, que era evaluar con la técnica de desempeño de alumnos, y aquí describo que voy a utilizar un organizador gráfico, que es una herramienta, un instrumento desde este tipo de técnicas. Esto me va a ayudar a comentar junto con los alumnos cómo se sintieron en el desarrollo de proyectos, qué aprendieron y cómo lo que aprendieron les ayuda a ellos, a sus compañeros, a sus familias y a sus comunidades, asimismo, a identificar cómo pueden trabajar en futuros proyectos. Pues bien, con este ejemplo vemos que no es nada del otro mundo, no es algo que los maestros no hayamos hecho antes, simplemente la organización de la metodología, pues sí debe de llevar una secuencia de pasos que los maestros, conforme lo vayamos practicando, pues cada vez vamos a tener mejor apropiación de ellas. Este es en el caso de lenguajes. Si analizo otro, otro campo formativo, por ejemplo, del humano y lo comunitario, voy a poder identificar que tiene pues, elementos muy similares, parto de una problemática. Las disciplinas, en este caso, cambian, cada una con sus contenidos que se encuentran estrechamente vinculados, articulados. Los PDA, también muy importantes para darnos rumbo, para decir, bueno, desde mi grado, ¿qué es lo que me toca abordar? Mi perfil de egreso, esto, le vuelvo a decir, es lo mismo que yo ya he integrado en mi programa analítico del campo formativo. La metodología que voy a estar trabajando, que en este caso, para el campo formativo del humano y comunitario, va a ser aprendizaje servicio, un título que le quiero dar a mi proyecto, el propósito que voy a lograr o que quiero proponerme en la elaboración de ese proyecto y un producto integrador. Las actividades van a ser, en este caso, pues a partir de la especificación de los momentos que conforman esta metodología. El primer momento es el punto de partida. Segundo momento, lo que sé y lo que quiero saber. Tercer momento, organicemos las actividades. Siguiente, creatividad en marcha. Y por último, compartimos y evaluamos lo aprendido. Es importante considerar que en cada uno de estos momentos debemos de darles una temporalidad que nos permita atenderlo con el debido detenimiento y con la profundidad que esperamos. No se trata de hacer los momentos por hacerlos, sino que le encontremos sentido al desarrollo de cada uno de esos momentos y que es el proceso que me va a llevar a ir trabajando mi proyecto de una manera que los alumnos pues lo aprovechen como tal. El siguiente ejemplo sería del campo formativo de ética, naturaleza y sociedad. Específicamente, aquí lo anoto para primer grado, enfatizando que para primer grado, este campo formativo pues consta de 3 disciplinas: historia, formación cívica y ética y geografía. Para segundo y tercer grado, geografía ya no lo estaríamos considerando, entonces la articulación solamente sería entre 2 disciplinas, en este caso, historia y formación cívica y ética. Parto de una problemática real en mi comunidad, identifico los contenidos de cada una de las disciplinas, los PDA que voy a trabajar, que corresponden a los contenidos que me he propuesto, el perfil de egreso, los ejes articuladores. La metodología que voy a trabajar en este campo formativo es aprendizaje basado en problemas, un título que le doy a mi proyecto. Los títulos deben de ser llamativos, deben de, desde la misma lectura o desde la misma presentación que se le dé a los estudiantes, pues ellos deben de tener esa primera inquietud. En algunos de ellos podemos usar un juego de palabras, utilizar términos, utilizar parte pues de esa forma de expresarse que tienen los jóvenes para que empecemos desde ahí a captar su atención y a motivar
a que los alumnos tengan mayor interés en realizar los proyectos. Cuento con el propósito, un producto integrador, y me voy en este caso ya a la descripción de las actividades que voy a hacer en mi proyecto. Los momentos de esta metodología es presentemos, recolectemos, formulemos el problema, organicemos la experiencia, vivamos la experiencia y por último, resultados y análisis. Al finalizar cada proyecto debemos de tener en cuenta la evaluación formativa. Aquí, en este ejemplo que pongo del campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, veo la técnica de interrogatorio. ¿Por qué de interrogatorio? Bueno, podría pensarse que la más habitual es la prueba escrita, pero también dentro de esta técnica el ensayo es una forma de poder evaluar. Y aquí en la misma descripción que hago en el ejemplo, pues le pongo algunos rasgos que me interesaría analizar, evaluar o valorar en el ensayo que hacen los alumnos. No se trata nada más de forma, sino de contenido. Pueden ser ensayos que tengan bien específico la estructura, pero que en sí el proceso que hizo el alumno, pues necesite más apoyo o necesite profundizarse más en cuestión de tanto de la expresión oral escrita o también del conocimiento de la herramienta o del producto esperado como tal. Por último, me voy al plano didáctico de saberes y pensamiento científico, en el cual nuevamente tengo mi estructura básica. Para primer grado voy a estar considerando matemáticas y ciencias. Ciencias para primer grado, pues va a estar trabajándose la asignatura de biología. ¿Sí? Para segundo, la disciplina de física y para tercero, la disciplina de química. Los contenidos deben de tener su correlación, lo mismo que los PDA, el perfil de egreso al cual voy a estar abonando con este proyecto, los ejes articuladores que voy a estar trabajando, la metodología es STEAM, un nombre un título del proyecto, un propósito y un producto integrador. En el caso del STEAM, va más hacia, como estamos hablando del ejercicio científico, pues más hacia la propuesta. En algunas fuentes, en algunos videos que ustedes pueden ver en distintas redes sociales o en distintos espacios, van a darse cuenta que esta metodología pues va más hacia lo práctica, más hacia lo experimental. En este caso, pues el título del proyecto es Sembrar Paz, porque la problemática habla sobre cuestiones de violencia, y como producto integrador tenemos la creación de un jardín colgante con plantas medicinales que ayuden a mantener la calma. ¿Cómo hacemos la vinculación ya en el diseño del proyecto? Pues desde la matemática analizamos las incidencias del conflicto y la violencia en la escuela, en la comunidad, en el país o a nivel internacional, y desde la biología pues vamos a reconocer los conocimientos de los pueblos originarios y aquellos que se han aprovechado desde la herbolaria, desde la conservación de la naturaleza, que si bien en un principio no nos da en sí la relación directa, pero a través de la creatividad del docente se puede ir trabajando esa vinculación. El STEAM consta de 5 fases. La primera fase es la introducción al tema y el uso de conocimientos previos. También en esta primera fase identificamos el problema. En la segunda fase hacemos un diseño de la investigación y el desarrollo de la indagación.
En la fase 3, organizamos la estructura de las respuestas a las preguntas de indagación. En la fase 4, presentamos los resultados, la aplicación y por último, en la fase 5, hacemos un proceso de metacognición. Les vuelvo a repetir, es importante que este conocimiento de las metodologías, cada uno de los colectivos se dé el tiempo para analizar muy de cerca lo que va a ser el documento de sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos. Cuando lleguemos al análisis de cada una de esas metodologías, como lo que vemos ahorita en pantalla, que tiene que ver con la metodología de proyectos comunitarios, viene el momento 1 y una serie de orientaciones que nos dice qué se hace en ese primer momento. Nos vamos al momento 2 y nos va a explicar, nos va a plantear qué es lo que podemos hacer en este otro momento y así sucesivamente. Cada una de las metodologías va a tener esta estructura desde lo que es su definición teórica, cuáles son las ventajas que puede otorgar al proceso de aprendizaje y explicar cada una de las fases, cada uno de los momentos, cada uno de las etapas que constan esta metodología. Pues bien, compañeros, espero que con esta breve orientación ustedes tengan más elementos para continuar su proceso de aproximación y apropiación de esta propuesta metodológica del Plan 2022. Muchísimas gracias y como siempre ya saben, si hay comentarios y retroalimentación, claro que nos pueden mandar los comentarios, los que ya tienen en mi correo electrónico personal, también pueden ahí estarme escribiendo, contándome cómo les está yendo, cuáles han sido sus experiencias e incluso mandándome también sus propuestas para que en conjunto pues vayamos aprendiendo cada vez más entre todos. Muchísimas gracias.